Bienvenidos a aprender en un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer una línea del tiempo de la historia de la infancia o la historia de los niños. Comenzaremos desde las civilizaciones antiguas, avanzaremos a la Edad Media, luego llegaremos a autores principales que dieron forma, ayudaron a que se creara material pedagógico, educativo, desarrollo, entre otras. Luego continuaremos con Colombia, desde la época de la colonia hasta la actualidad. Y sin nada más que decir, comenzamos. Bueno, antes de comenzar la línea del tiempo, vamos a tomar el tema de concepto de infancia. Infancia viene del latín, donde in de negación y for de hablar o expresarse. Luego toma otro giro, que es de Grecia a Italia, se lo dominó Fante. Entonces pasó de Grecia a Italia y en Italia le llaman Fante, que significa muchacho, mozo o criado. Después en el siglo XVI se le denominó infante y luego infantería, donde aplicaba la parte de la guerra, para luego en la actualidad llamarse infancia, etapa de los niños que es hasta los 10 años, más o menos. El concepto de infancia hasta ahora se fue implementando y aceptando, tomando derechos para que los niños pudieran tener educación, salud, familia y entre otros, que veremos a continuación. Bueno, la civilización y los niños. Unos pequeños datos sobre cada civilización y cómo eran tratados los niños. En Egipto eran de gran felicidad, sobre todo al nacer. Se esperaba con ansias que nacieran y que tuvieran pues gran fuerza para su educación, para formarse. Adicional, se hacían rituales para saber si era niño o niña. También en la educación los más adinerados tenían el recurso pues para ir al templo o para tener tutorías. En Mesopotamia los niños eran educados por su padre o tutor y recibían castigos fuertes cuando no hacían caso. Las niñas podían entrar a la religión o casarse en matrimonio, ¿no? Tener matrimonio. Adicional, era muy raro el niño que quería o que se le enseñaba para religión, entonces era más para las niñas. En Grecia se hacían diferentes rituales, por decirlo de alguna manera, donde los niños nacían, a los 5 días se hacía como una pequeña fiesta, luego se le nombraba de acuerdo a si era niña o niño. Después a los 6 años eran llevados a un festival. Ese festival daba a conocer qué profesión tendría, si iba a ser escritor, pintor, guerrero, todo. A los niños se les formaba desde muy pequeños con juguetes relacionados a su profesión, ya sea juguetes físicos y de conocimiento. En Roma, los bebés que nacían con alguna discapacidad eran asesinados. También podían ser rechazados por sus padres. En China sucedía que los niños, hombres, varones, eran aceptados con gran alegría, ya que iban a seguir con el legado de la familia, a diferencia de las niñas. Las niñas no traían tanta alegría y también sucedía que si había una falta de economía en las casas, se podían vender. Y por último, en India, los niños recibían una gran educación, a diferencia de las niñas, ya que se creía que no eran suficiente para poder tener educación. Eso sería todo por civilizaciones y continuamos con... Bueno, continuamos. Mahoma. Está presente en la historia y decidí ponerlo en la línea del tiempo debido al feminicidio en bebés, como pasó también en China con la política estatal del hijo único y ahora en la actualidad donde ya no hay mujeres,
Entonces sucede que Mahoma, las tribus nómadas, lo practicaban en la península arábiga. Entonces cuando nacía un niño varón era de gran felicidad, pero cuando nacía una niña era algo terrible. La asesinaban y en ocasiones la enterraban vivas al nacer. Me parece un poco triste ver esa situación. Más que el niño o la niña no tenía cómo defenderse. Continuamos con la Edad Media, la época de la educación religiosa. En esta época la educación la impartía la iglesia y las primeras escuelas estaban situadas en los monasterios y ellas se preparaban a los alumnos para la vida religiosa. Normalmente constaba de 2 escuelas. La interior, que era únicamente para los futuros monjes, y la exterior, que preparaba a los futuros sacerdotes. El intercambio de ideas entre ambas ayudó a consolidar la enseñanza monacal como un lugar de expansión científica. Por otro lado, las escuelas platinas también eran dirigidas por eclesiásticos, o sea, todo era por la religión. Pero los estudiantes no tenían por qué ser sacerdotes. Mientras los niños de la realeza eran educados por profesores de la iglesia, los niños pobres eran tirados, no tenían esos recursos, y la corte real según el protocolo de la corte. Entonces, respecto a la corte, los niños de la realeza recibían ese protocolo. ¿En qué consistía ese protocolo? En aprender a leer, a escribir, a luchar, a montar a caballo. Pero su educación empezaba por aprender a comportarse como miembro de la casa real. Por otro lado, los nobles eran educados por nodrizas y sirvientas. Pasó un tiempo y llegó la reforma protestante. ¿Qué pasa en la reforma protestante? El cual es por Lutero. Lutero demanda a los gobernantes la creación de escuelas para ofertar una educación religiosa que llegue a todos y no solo al clérigo, con los principios de introducción universal, obligatoria, estatal y gratuita con base. Establece que podríamos denominar escuelas secundarias en las que se enseñaba no solo a leer y a escribir, sino también nociones básicas de aritmética, cultura clásica, matemáticas y ciencias. Sin embargo, Lutero siempre se fue más por la gente noble que la gente que necesitaba esos recursos. Entonces, pues aún había inconveniente con los niños, aún se mantenía esa discriminación. Y continuamos con uno de los primeros autores que habló de la educación, John Locke. John Locke sustentó que la única educación verdadera sería aquella que se realice estimulando la capacidad del niño por las exigencias de las situaciones sociales en que se halla. También que la educación se fundamenta en los intereses de los propios alumnos. Luego llega la Ilustración. La Ilustración fue un momento cultural europeo que se desarrolló especialmente en Francia y en Inglaterra, desde principios del siglo XVIII. ¿Qué sucede? La Ilustración llega a uno de los autores muy importantes y es Rousseau. Fue uno de los que dio a conocer la importancia de la educación y saca uno de los libros más importantes, que es el Emilio. Rousseau afirmaba que la educación debe centrarse más en el niño y menos en el adulto. Es importante estimular el deseo de aprender. La educación del niño comienza desde su nacimiento y debe impedirse en que adquiera hábitos de los cuales puede llegar a ser esclavo. Rousseau descubre propiamente la infancia, los derechos del niño, recomienda la necesidad de comprender al niño. La Revolución Industrial. En esta época los niños eran utilizados como mano de obra. Desde una edad muy temprana, más o menos a los 6 años, comenzaban a trabajar los niños en fábricas, minerías, entre otras cosas, vendiendo en la calle. Eran usados y hasta robados para poder utilizarlos en trabajos forzados. Igual pasaba con las niñas. A muy temprana edad se vendían. Eso mismo le pasó al autor de Oliver Twist, o sea, Charles Dickens. Él trabajó desde muy pequeño, a los 10 años, debido a diferentes dificultades que tuvo su familia. Esto ocasionó a que él, desde muy temprana edad, trabajara, y adicional a esto,
tuviera que separarse de una familia por un tiempo, ya que su padre fue encarcelado debido a unas deudas. Cuando su padre sale, él entra a la escuela y comienza su formación de escritura, de lectura, y ahí se va convirtiendo en el gran escritor que hoy conocemos. Él escribió varias obras criticando la sociedad, lo que estaba pasando en ese momento, no solo en Londres, sino en Estados Unidos, ya que la misma situación ocurría en los dos lugares, sin importar que estuviera dividido por el océano. Continuando, se formaron las famosas escuelas, también denominadas como la cuarentena. Estas escuelas recogían a los pobres, a las prostitutas, a los niños, para mantenerlos en un lugar y que no afectaran a la sociedad, a la burguesía. Luego, también, aunque están los métodos anticonceptivos desde hace muchísimos años, desde la antigüedad, en esta época empezaron a usarse, aunque en unos países no estaban permitidos, tal vez para disminuir la población, ya que ya se estaban haciendo una educación a los jóvenes para utilizarlos como manos de obra, ya no necesitaban más, ahora necesitaban reducirlo. ¡Qué ironía! Y por último, las políticas educativas. Empieza a unirse la religión, el gobierno y a formar políticas educativas para la formación de los niños en escuelas. Y otras, que eran ya con más recursos, utilizaban a las niñeras como tutoras. Esa es una foto de las hermanas Browder, donde se educaban. Eso sería todo por esta línea del tiempo. Bueno, ya dimos un pequeño recorrido por la historia, desde las civilizaciones antiguas hasta la Edad Media, la Revolución Industrial. Ahora vienen algunos autores que apoyaron la educación, la pedagogía y la infancia. John Dewey fue un ícono de la pedagogía. También es considerado uno de los filósofos estadounidenses más importantes del siglo XX. Sus pensamientos, teorías e ideas lo convirtieron en la figura más representativa del movimiento de la pedagogía progresista en Estados Unidos, que criticó abiertamente. La educación tradicional es autoritaria y excesivamente formal. María Montessori. María Montessori fue una educadora que demostró científicamente que a través de los juegos los niños investigan su entorno y adquieren conocimientos. En su propuesta educativa adopta por instituciones la educación básica en diferentes partes del mundo. Mantuvo un enfoque humanista desarrollando un sistema basado en un triángulo con tres conceptos: ambiente, amor y relación niño y ambiente. Jean Piaget cuestionó duramente la enseñanza tradicional y la incapacidad de estos métodos para permitir el desarrollo del espíritu experimental en las personas. La experiencia es un factor de primer orden para aplicar los mecanismos de adquisición del conocimiento. Eso decía Jean Piaget. Rudolf Steiner fue un filósofo alemán. Buscó el desarrollo de cada niño en un ambiente libre y cooperativo, sin exámenes y con un fuerte apoyo en el arte y los trabajos manuales. Juan Bautista de la Salle. Juan Bautista de la Salle fue admirado por muchas personas, ya que enseñó a maestros para que pudieran educar a niños en condición de pobreza. También participó en proyectos de creación de escuelas gratuitas e introdujo innovaciones en la educación francesa, como la enseñanza de lectura en francés y no en latín, y clases grupales en vez de individuales. Continuamos con los tres últimos autores que voy a nombrar en este video. Freinet, Celestin y Elisa Freinet. Fue creador de la imprenta y del periódico escolar y el gramófono, el disco, la radio y el proyector de cine como medios de aprendizaje y como apoyo en el proceso de comunicación. Elise acompañó siempre a su marido y fue quien principalmente mantuvo las bases de la educación cooperativa. Herbert Reading. Herbert elaboró una dimensión sociocultural de la educación creativa, ofreciendo la noción de una mayor comprensión y cohesión internacional
en los principios para desarrollar una personalidad completa y equilibrada a través de la educación artística. Y por último, Alexander Sutherland Niall. Fue un educador progresista escocés, artífice y fundador de la escuela de Summerhill en 1921, considerado como uno de los centros pioneros de la educación de libertad. En Colombia, la educación llega con la conquista. Al llegar los conquistadores a Colombia, empiezan a inculcar el español, aunque fue de una manera muy cruel, ya que los obligaban a aprender un idioma, los obligaban a creer, haciendo perder sus raíces, sus creencias, sus tradiciones. Fueron muy pocas las tribus indígenas que hoy en día aún continúan con su lengua, aún continúan haciendo sus tradiciones, sus costumbres, y aún pueden contar lo que ellos prefieren transmitir de la naturaleza. Al llegar los conquistadores implementaron también la religión y llegaron las escuelas doctrinales y las escuelas monásticas. Luego, después de muchos años, aparecen las primeras universidades en 1600, que fueron la Universidad Santo Tomás y la Universidad Javeriana, pero tuvieron que pasar muchos años para poder llegar a ese punto. Y recordemos que esas universidades también son de la religión, son católicas. Puntos importantes. En 1944 se abren los primeros colegios privados y se reforma el sistema educativo. Entre 1867 y 1888 se crea gran cantidad de instituciones educativas, destacándose la fundación de la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia en 1867, y viene al país la misión pedagógica. 1888, la Ley 33 de febrero de 1888 establece la educación religiosa obligatoria en el país. A comienzos del siglo XX se reforma la educación, en donde se divide la enseñanza así: primaria, urbana y rural, y secundaria en técnica y clásica. La educación primaria queda a cargo de los departamentos y es gratuita, pero no obligatoria, y la secundaria queda a cargo de la nación. Se establece la diferencia entre personas de administrativo y docente. Se crean los secretarios de educación departamentales y se organiza el sistema de suspensión. 1930. Se reglamenta que todo niño debe recibir un mínimo de educación obligatoria. 1947. Se crea el Consejo Superior Permanente de la Educación, que tiene como una de sus funciones de ser una comisión de la UNESCO en el país. A mediados del siglo XX se reorganiza el Ministerio de Educación Nacional, se fortalece el presupuesto para la educación. En 1950 se crea el ICETES, con el fin de preparar a los jóvenes en el extranjero mediante el crédito educativo. En 1951 a 1954, la matrícula en primaria creció a tasas superiores. Y en 1954, cerca de 2.5 millones, apenas al menos más de 1 millón de niños estaban matriculados. El sistema presentaba serias deficiencias reflejadas en las altas tasas de deserción y repetición. Se puede afirmar que únicamente 136.461 niños se benefician de una enseñanza primaria verdadera, o sea, el 18% del total de alumnos matriculados y el 8% de la población en edad escolar. Muchas de estas leyes se crean, se fundamentan, sin embargo, la administración no tiene recursos para darle ese funcionamiento. Es una problemática muy grande, ya que muchas leyes ayudan a los niños, protegen y dan apoyos en derechos, en la familia, así como se creó diferentes entidades como el ICBF, los hogares, entre otras. Sin embargo, la administración no tiene espacio. Por otro lado, dos datos. El primero, a mediados de 1949 llegan franceses para ayudar a jóvenes sordos mudos, acá en Bogotá y en Villavicencio y en Medellín. Esas entidades crean colegios donde los niños deben aprender en un inicio a no comunicarse con señas, y ya después sí se pueden comunicar, y forman los colegios para sordos mudos. Por otro lado, también la enseñanza a los indígenas.
los Huitoto y otras tribus indígenas que por obligación del gobierno han tenido en años anteriores que aprender el español y dejar sus culturas, sus costumbres y sus tradiciones. Esto sería todo por el día de hoy sobre la historia de la infancia, sobre leyes, sobre todos los conceptos que vimos en este video. Muchas gracias por verme y conclusiones. La historia de la infancia es un proceso que debió ser diferente desde hace muchos, pero muchos años. Sin embargo, cada cultura en un inicio tenía organizado el proceso de enseñanza, la educación, el proceso de la mujer y del hombre, desde si debía estar en la religión o si debía ser madre, desde que si debía morir, como pasó en Grecia, Roma, China e India, o como la desvaloración de la mujer. Los niños y niñas siempre han sido vulnerables por los entornos que están desde una edad media dominada por la religión, donde tenían que recibir el bautizo para no ser pecadores, desde una revolución industrial llena de abuso y de mano de obra hasta las primeras guerras mundiales, donde la muerte era parte de todo, y todo un conjunto de entornos sociales muy duros para niños. ¿Cómo los niños sobrevivían en aquellos entornos, cuando ni sus padres lo aceptaban? No había justicia, no había defensa. Tal vez la situación cambió ahora y los niños tienen entidades que los protegen, leyes que pueden hacer justicia y procesos de educación llevados con autoridades de todo el mundo. Muchos autores dieron su voz y su experiencia para cambiar esos hechos, para dar mejores ideas para los niños y niñas. Me siento afortunada de poder estudiar sabiendo que muchos jóvenes y adultos no lo logró en la historia de la humanidad, en la historia de la infancia. Siento que la educación, los derechos deben estar para proteger, para formar y cambiar vidas. El proceso de la historia esconde muchas cosas que no alcance a terminar en este trabajo. Sin embargo, pues ya les doy una idea y muchísimas gracias a todos por escuchar y por querer aprender. Hasta un próximo video.